Bueno, cordial saludo, compañeros, amigos, familiares y estudiantes a mi canal. Bueno, en esta ocasión vamos a tratar un tema que tiene que ver con el Arduino y especialmente un sensor de pH, un sensor genérico de pH. ¿Sí? Eh, pues digo que es genérico porque o sea, el sensor viene de China, no tiene una marca en especial y generalmente pues se usa así para trabajar con proyectos. Entonces la idea es revisar algunos artículos, ¿sí? A ver qué nos aportan pues la literatura sobre, sobre este tema. ¿Sí? Entonces, pues aquí vemos que estamos viendo aquí que tenemos más o menos una muestra de 6 artículos de la revista Journal Chemical Chemistry. Sí, entonces muy interesante porque se enfocan en el tema que vamos a tratar. Sí, entonces vamos a mirar un artículo, ya lo configuro, tenés aquí un poquito de configurado ya lo configuro para leer, entonces eh, bueno, el artículo pues se titula así, repensando la titulación experimental, ¿sí? A través del tiempo y configurando la automatización con tecnologías robótica de fuente abierta, haciendo la titulación accesible a estudiantes de todas las habilidades. Entonces, bueno, pues ahí vemos. Entonces, básicamente lo que hace el autor es tomar, pues, la titulación, que ya sabemos que la titulación, pues, o sea, básicamente se hace con sustancias ácidas y básicas, aunque hay otro tipo de titulación como la titulación redox, ¿sí? Donde se hace con sustancias casi siempre opuestas y lo que se busca es conocer unos mil equivalentes de acuerdo a unos mil equivalentes que ya conocemos y que generalmente con una titulación cuando ocurre es porque los mil equivalentes de la base son exactamente igual a los mil equivalentes del ácido. Entonces, bien sea cualquiera de las dos, cualquiera de, sí, cualquier sustancia, problema que vayamos a determinar, pues ese es el principio. ¿Sí? Entonces debemos conocer una solución con los valores, digamos, previamente calculados y entonces posteriormente procedemos digamos, a descubrir en una solución problema eh, qué concentración hay a través o sea, de la cantidad de sustancia gastada. Entonces muchas veces nos pasa que, o sea, a veces no somos muy precisos, entonces pues aquí el autor utiliza pues este montaje con Arduino, utiliza motores, botones, LED y una sonda de pH, además de un conversor análogo digital, o sea, para convertir la señal de la sonda de pH. Entonces muy interesante, vemos aquí el trabajito. ¿Sí? Entonces ahí vemos ya cómo está ya el montaje con el servo. El servo pues va a servir para precisamente controlar de forma precisa cuánta sustancia conocida cae. Sí, ya sabemos que la bureta pues es un dispositivo de laboratorio casi siempre de cristal que tiene una llave de paso. Entonces esta llave de paso pues la podemos controlar digitalmente a través de un celular o una aplicación eh, con Arduino. Entonces los datos pueden ser guardados, o sea, a medida, o sea, los datos que va originando la sonda de pH. ¿Sí? O sea, lo interesante de esto es que no tenemos necesidad de utilizar indicador. ¿Sí? Solamente con la sonda de pH nos ahorramos el indicador y podemos hacer una titulación. ¿Sí? Entonces, además que, o sea, podemos conocer con precisión qué cantidad de sustancia se ha, se ha vertido, o sea, porque podemos graduar exactamente cuánto pasa, cuánto deja pasar el servomotor. Bueno, ese es un trabajito muy interesante.
sí, con la sonda de pH y la Arduino. Pues en esta misma, digamos, esta misma línea de trabajo tenemos también pues ya les muestro ya. Bueno, en esta misma línea de trabajo pues tenemos este trabajito que nos habla sobre el diseño y construcción a bajo costo de un sensor de pH basado en Arduino para ser usado para leer o para emparejar o graduar el papel de pH. O sea, ya sabemos muy bien que también el pH se puede medir con papel indicador, que es ahí el más común es el papel tornasol. Sí, hay otros papeles que hacen ese trabajo. Sí, entonces, ahí miramos. Sí, entonces, básicamente, pues miremos aquí, le damos un poquito de qué se trata. Sí, entonces, pues se ensambla con un buzzer, un conversor análogo digital. ¿Sí? Y supongo que lo que hacen es graduar más o menos, hacer una comparación entre los valores que ofrece el papel indicador y la sonda. Sí, entonces ahí tenemos ese trabajito muy interesante. Sí, también tenemos en ese orden de ideas miramos aquí este trabajito también. O sea, lo titulan Chenduino, ya es como un dispositivo ya más amplio. Dice adaptando el Arduino para medidas químicas de bajo costo en una clase y laboratorio. Bueno, entonces dice que a menudo en la práctica nosotros necesitamos la demostración de medidas de dispositivos de medida, termómetros, pH, todo eso, mostrando suficiente, que sean fáciles de manejar y que muestren los datos en cada punto de la clase. ¿Sí? Entonces aquí se presenta algunas de las capacidades del Arduino para el ambiente escolar. ¿Sí? Entonces ya lo habíamos dicho que el Arduino es muy prometedora en estos. Entonces otra vez vemos ahí que ya se crea un dispositivo ya un poquito más elaborado, ya, o sea, como ya más hecho, más bonito, incluso con una pantalla LCD, una carcasa, pero por dentro pues aquí lo hacen con una pantalla de esos son de LEDs, ¿sí? Una matriz LED. ¿Sí? Entonces lo hacen y ya hacen las medidas y funciona como si fuese un aparatico que hubiésemos comprado en el mercado en cualquier parte. ¿Sí? Entonces ahí interesante. ¿Sí? Entonces vemos que está construido sobre el Arduino. Bueno, también tenemos otros artefactos, dispositivos construidos a base del Arduino. Entonces tenemos este que dice son trabajos muy interesantes. ¿Sí? Dice un trabajo, una barata, un dispositivo de adquisición de datos open source por UCB Arduino para instrumentación química y barato, dice él. Sí, muchas investigaciones, entonces dice que necesitan estos instrumentos, pues ahí tenemos el módulo ADC importante para la lectura. Y pues bueno, básicamente es eso, o sea, con un módulo ADC, mejor dicho, aquí dice específicamente cuál es, dice entonces un convertidor análogo digital ADC Adafruit. ¿Sí? Entonces se puede hacer todas estas conversiones interesantes, o sea, se puede combinar con Arduino.
Sí, a veces uno, pues yo compré yo les comento, compré una sonda de pH, ya viene con un módulo ADC ya incluido, pero a veces uno nota que las lecturas son muy variables, o sea, y eso no tiene nada que ver tanto con la sonda de pH, sino con el módulo ADC, depende del procesador que tiene, entonces uno con un procesador un poquito más poderoso, puede ser como estos Adafruit, ¿sí? Puede hacer muchas cosas interesantes en el laboratorio. Sí, no solamente se le puede poner eh, una sonda de pH, sino también, por ejemplo, una termocupla para medir temperaturas, entre otras cosas. ¿Sí? Medidores de humedad, ¿sí? Todo eso se puede adaptar o sea, con un módulo de esos ADC y un Arduino. Entonces vean que ahí pues el autor nos habla de las bondades de estos instrumentos pues en el laboratorio. Sí, ahí está. Incluso ya vimos que el otro autor inventó una carcasita bien bonita, se pueden hacer aplicaciones muy interesantes. Bueno, entonces aquí pues nos habla también de algo similar, sí, pero ya entonces ya por el módulo Bluetooth. Entonces, generalmente un Arduino o un Arduino Nano no tiene ese módulo Bluetooth. Ahí vemos ahí en la figura que hay unos módulos ADC, vemos el módulo Bluetooth por allá, o sea, hay muchos cables, sí, vemos que la adaptan pues la sonda, hablan de los instrumentos potenciométricos, o sea, posiblemente se están refiriendo a la sonda de pH como un instrumento potenciométrico y que pueden ser conectados pues a través del Arduino. Entonces me imagino supongo que sí, que hay muchos instrumentos de estos potenciométricos. Vemos aquí que, o sea, hay un sensor de temperatura, un módulo Bluetooth, ¿sí? Y hay un microcontrolador, puede ser un Arduino Nano, un conversor ADC y, y pues la sonda. Aquí tenemos un electrodo de pH y un electrodo de plata y cloruro de plata. Supongo que tienen el mismo propósito, tienen propósitos diferentes. Sí, entonces, o sea, total que se pueden hacer adaptaciones interesantes. O sea, hay un hilo en común en todo esto, que es que o sea, lo importante para hacer mediciones en el laboratorio de química y en el laboratorio de biología también, es tener un buen conversor ADC, ¿sí? Que nos haga el trabajo, y, o sea, un Arduino, o sea, en buen estado, ojalá sea nueva. ¿Sí? Entonces, pues aquí habla también de una tecnología como, o sea, para crear aplicaciones de escritorio y que hagan más fácil pues la interpretación de los datos, ¿sí? Los datos que van arrojando pues. O sea, aquí vemos que esto ya es un poquito más amplio y pues tocaría mirar qué hace el conversor ese de plata cloruro de plata. Dice aquí, dice, dos grupos de electrodos son usados para demostrar el uso del instrumento. Uno es el tradicional electrodo de vidrio, Oraton tal, integrado con un electrodo de plata de referencia. Otro es un custom, es como, o sea, digamos que hecho algo así o arreglado o hechizo, digamos en otras palabras, casero. Sí, electrodo con una separada, electrodo de plata, CH111, CH111. Bueno, sí, entonces lo que hacen básicamente los dos es medir el pH, sino que pues uno lo hace con mayor precisión que el otro. ¿Sí? Entonces, sin embargo, todo se hace con la Arduino. Entonces, sí, ahorita les voy a hacer unas demostraciones. Pues lo que vemos que o sea, se pueden hacer muchas cositas
con estos módulos y con esta sonda. O sea, que no es la única que hay, sino que hay otros tipos de sonda y hay otros tipos de sensores que se pueden adaptar y que sirven bien. O sea, como vuelvo a repetir, lo que concluimos que, o sea, para unas buenas medidas, pues digamos que el, eh, digamos el conversor ADC, análogo digital, es el corazón de toda digamos, el dispositivo o del sistema. ¿Sí? Entonces, si este aparato funciona bien, todo va a funcionar bien. ¿Sí? Entonces, por lo menos yo he tenido inconvenientes en las medidas, pues a veces se me salen, a veces me dan medidas buenas, a veces me dan o a veces hay veces que se salen, hay unos datos que dan todo extraño, sí, pero más o menos uno ya conoce la sustancia y ya sabe más o menos cuáles son los datos correctos. Sí, ya hay experiencia y uno conoce, pero bueno, cuando hay alguien que no tiene la experiencia y está mirando, pues, o sea, no sabe dónde proceden estos datos. O sea, pueden ser ruido, pueden ser un cable que está molestando, puede ser muchas cosas, o simplemente pues el voltaje del Arduino que no está, el voltaje de referencia que no está siendo pues correcto. Sí, entonces siempre, o sea, no es estable y tampoco es el voltaje de 5 voltios reglamentario para estos dispositivos. Sí, entonces eso pasa. Entonces ahorita voy a proceder o sea, tratar de hacer una aplicación con el Arduino. Y el módulo ADC que tengo, sí que no es el más efectivo ni el más, digamos, costoso del mercado. Y sí, o sea, el más preciso tampoco es. Entonces, pero sirve para algo. Bueno, la sonda sí, pues yo creo que sí es buena, pues la recomiendan ahí por todos lados. Sí, entonces generalmente pues estas sondas vienen acompañadas de un módulo conversor ADC genérico que quizás no sirva a los propósitos que nosotros queremos de precisión. Bueno, por lo menos, ¿qué cosas se pueden hacer además de medir el pH? Pues bueno, o sea, podemos hacer una aplicación con dos LED, por ejemplo, uno azul y uno rojo. Sí, uno azul, uno rojo, o sea, más o menos pues, o una serie, o con digamos, un LED de esos RGB, sí, podemos tratar de simular más o menos pues, eh, por ejemplo, con un suitcase, sí, una sentencia de suitcase, tratar de imitar más o menos, o sea, como el cambio de color, ¿sí? El cambio de color en estos, o sea, que va desde el rojo intenso hasta el verde más oscuro y pasa por el azul. ¿Sí? Entonces podemos poner o podemos hacerlo muy sencillo, simplemente dos bombillitos, uno azul y uno rojo. Cuando se encuentre frente a una sustancia ácida, entonces que prenda el bombillo rojo, y cuando tenga una sustancia básica, entonces que prenda un bombillo azul o verde. ¿Sí? Entonces puede ser una, ¿sí? También puede ser, por ejemplo, sí, entonces, por ejemplo, una sustancia, por ejemplo, cuando se alcance el pH de neutralización, que ya lo debemos tener en cuenta, debemos saber ya, y ahorrarnos, pues, o sea, podemos hacer una titulación casera muy, muy interesante. Sí, podemos hacerla eh, y ahorrarnos, pues, por ejemplo, digamos, el reactivo sí, el reactivo indicador que se utiliza. Generalmente se utiliza la fenolftaleína, pero entonces se puede ahorrar, ¿sí? Entonces con esto se puede hacer muy fácilmente. Y pues también es como un poquito más amigable con el ambiente. Bueno, entonces vamos a mirar ahora qué hacemos con este módulo, ¿sí? Para mostrarles un ejemplo.